con nuestro amigo David Dorantes de Posta, de Uno Sí, el bueno de los analistas, que él nos va a decir prácticamente cuál es el futuro de las elecciones y de cómo anda el país en este momento y todo lo que está en este momento en boga. ¿Cómo le va? Excelentemente bien, bendito Dios, y sobre todo muy feliz de estar en esta oportunidad contigo, mi querido Edgar, hasta allá tu vasto auditorio de Chihuahua Digital en todo el territorio de este gran estado del norte de México. Oiga, no, yo lo felicito. Posta ha crecido tremendamente en un ratito. Usted le ha puesto todas las ganas a eso hasta que... Todavía me acuerdo cuando estaba solo con una plantita de marihuana ahí atrás. Esa fue la que nos dio inspiración. Pero sobre todo tú también muy bien puesta la camiseta. Hace unas semanas me mandaste ahí una fotografía de Facebook con tu camiseta de Posta, y eso nos da mucho gusto, sobre todo estar aliados y hermanados con ustedes allá en Chihuahua. Oh, muchas gracias. Oiga, pues ya se quedaron sin coordinador en el Senado, ya se los cambiaron. Osorio Chong, que parecía inamovible, pues los pleitos con Alito ya dieron fruto. Y pues dice que no se va a salir del PRI, pero también dice que él va a votar como él quiera. Sí, fue una noticia que de pronto irrumpió todas las salas de redacción anoche, ya casi después de las 8 de la noche se dio, incluso hasta tuvo que dejar de ver el partido de los Lakers, el coordinador del Senado, que es Ricardo Monreal, para esa noticia que de pronto fue intempestiva en la agenda, no solo informativa, sino también, desde luego, en todas las líderes políticas. Para explicar un poquito el suceso de ayer a la gente que nos está viendo en todo el vasto y hermoso territorio de Chihuahua, cuando me preguntan de lo que pasa en la política, de los mugreros, de los escándalos, pues es la síntesis de la sociedad mexicana en lo que estamos viendo en la política. Un ejemplo es, recordarás aquel Pancho, el legislador de la Ciudad de México que regenteaba a gente, o aquel alcalde Layín en Nayarit que conocimos en San Blas, Nayarit. Todo ese tipo de escándalos pues es parte de la misma sociedad, y lo que sucedió ayer es parte de la misma sociedad. Hay encuentros y desencuentros, y de eso también se trata la política, en los desencuentros, en buscar los puntos de conexión. Pero para explicar un poquito más hay que irnos atrás. ¿Quién es el formador de Alito Moreno? Aquel chamaco de los 17 años inquieto que lo empezó a abrazar fue Manlio Fabio Beltrones. Incluso platicando con en aquel tiempo los 3 diputados federales que le dieron cobijo, uno era Manlio Fabio Beltrones, que se lo encarga a Miguel Osorio Chong para que le diera oportunidad de que empezara este chamaco a crecer. Y este encargo, Miguel Ángel Osorio Chong, lo lleva a otro nivel, dándole ya carteras dentro de la dirigencia nacional del PRI. Es decir, son reviejos conocidos entre Miguel Osorio Chong y Alito Moreno. Lo que sucedió ayer no debió haber tomado por sorpresa a Osorio Chong. E incluso él comentaba al grupo de los expresidentes del PRI que estaban pidiendo la remoción de Alito cuando salieron todos casi triunfantes de esa reunión. Él les dijo, no le crean, él nunca cumple sus acuerdos. Dicho y hecho, no dejó la dirigencia, sigue siendo todavía hoy el dirigente, y lo que sucedió ayer, pues yo creo que él también ya lo anticipaba que iba a suceder sí o sí. Y también habría que recordar que una de las personas que votaron a la salida de Osorio Chong fue la misma Beltrones, y el otro, el diputado Zamora, el senador Zamora, que es del grupo de Manlio Fabio Beltrones. Yo creo que también es parte de una orquestación para ir socavando el liderazgo del mismo Alito, pero al final de cuentas todos son de la misma familia. Oye, también se dice mucho que Alito pues está más comprometido con Morena y con el presidente que con el bloque opositor.
Habría que ver, mira, yo les he comentado en varias ocasiones y oportunidades, sobre todo cuando me invitaron a capacitar a la estructura del PRI de Tamaulipas previo a las elecciones a la gobernatura, yo les decía, ni todo está perdido ni todo está ganado. Y esto aplica para todos los partidos políticos. El que Alito pareciera que está a favor del movimiento de Morena o de las decisiones del presidente López Obrador, sí, pero en otros momentos parece que no. Depende mucho de los intereses, no solo de Alito, sino de todo el grupo político que está alrededor del grupo parlamentario, ya sea de los diputados o de los senadores del PRI y también de la misma presidencia del Revolucionario Institucional. Habrá que recordar también que Miguel Ángel Osorio Chong en la pasada contienda a la gobernatura de Hidalgo, su grupo político se confinó, no todo en el estado, se confinó a ciertas áreas y estuvieron apoyando a Morena. Por ello se entiende el triunfo de Morena en Hidalgo. Es decir, sí, Alito, también Osorio Chong y muchos otros dirigentes y líderes políticos del PRI están jugando con esa carta ambivalente dependiendo los intereses que les lleve a mover las balanzas hacia un lado o hacia el otro. Oye, luego también ahora parece que el justiciero en este año de todo lo que sucede, pues ya la justicia parece no estar ni en manos del Poder Judicial, ni de la Fiscalía, ni del Ejército. Ya ves lo que pasó en Tamaulipas, el que entregó a los culpables del secuestro fue el crimen organizado. Y aquí en Choix acaban de encontrar al presunto asesino de los jesuitas, pues ya muerto también, y por otro grupo delictivo. O sea, como que ya tenemos Robin Hoods de un lado y del otro para hacer justicia, pero ¿qué pasa con el poder real? Mira, nos gusta o no nos guste lo que están diciendo en Estados Unidos, particularmente en el Senado de Estados Unidos y también el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, incluso los entes como Homeland, FBI o CIA, lo que están diciendo tienen razón. Hay grandes territorios, grandes partes del territorio mexicano que están cooptados por lo que antes era el poder fáctico, parece ser que ahora es el poder real y que es el crimen organizado el que está de pronto gobernando, haciendo gobernanza o cotos de control y poder en algunas regiones. Y el que estás hablando, el de Chihuahua, que comparte con Durango, te comentaba, ahora que estoy yendo tanto a Durango, aquí entre paréntesis te doy una primicia, pronto vamos a abrir posta en Durango, en la Ciudad de México y en el Estado de México, si Dios quiere. Estamos ya en la recta final dentro de un mes. Ahora que estoy yendo a Durango, parece que es un tema tabú hablar de lo que pasó, no solo con los jesuitas, sino también con los menonitas, en el que mucha gente se está callando porque sabe que no es el gobierno el que está controlando esas regiones, sino es otros poderes, que en este caso sería el crimen organizado. Hablabas del caso de Matamoros, que entrega a los ejecutores, los entrega el crimen organizado, y le queda lo único que le queda a la Fiscalía de Tamaulipas es irlos a recoger donde les dijo el crimen organizado que estaban. Pero lo mismo sucedió en Nuevo Laredo, al caso contrario. Quien ejecuta a los ciudadanos es el ejército mexicano. De pronto dices, entonces, ¿de qué lado nos hacemos? ¿Si del uno o del otro? Y eso es lo que está sucediendo en grandes partes de la República Mexicana. Regresando al tema de Osorio Chong, Manuel Ayorbe, exgobernador de Guerrero, apoyó la salida de Miguel Ángel Osorio Chong a cambio de su salvaguarda de seguirse moviendo en Guerrero. Y en Guerrero hay muchos territorios dominados por el narcotráfico desde el tiempo que tú recordarás de Lucio Cabañas, de la guerrilla que se levantó en la zona caliente de Guerrero. Oye, pero también, ahorita que tú tocabas el tema que es muy interesante, de cómo nos están señalando los Estados Unidos, yo les decía, los Estados Unidos tienen una manera un poco enredada de trabajar.
Le dije, no es así no se para Biden en la Casa Blanca y dice México, sino que de repente empiezan a hacer cosas, a limitar accesos, ya ves que el Banco del Bienestar pues ya no puede recibir remesas porque está señalado por el Departamento del Tesoro como que puede ser para lavado de dinero. Pero yo también empiezo a ver muchas cosas que si las sumo, por un lado, una maquiladora en Matamoros ayer estaba y hoy ya no está. Y una de las cosas que aducen es la falta de seguridad. O sea, empiezan a apretar, si tú quieres, milimétricamente las cosas, pero ya pasaron del discurso. Ya el discurso es para contradecir o poner en verdadero plano, porque se me hizo muy peligroso el hecho de que el presidente de México dijera que en el gasoducto de Rusia habían actuado los americanos para explotarlo, para hacerle ahí boicot. Eso los americanos como que sí no les gustó nadita, porque sea cierto o sea falso, pues como que te andas metiendo en las ligas mayores cuando todavía pues no estás nomás que en segunda división. Es correcto. Y mira, más allá de que la opinión pública se puede quedar sesgada por lo que estás mencionando o confundida por los señales que da el gobierno de Estados Unidos, en su conjunto el gobierno, el que no lo está evidentemente no lo está entendiendo bien las señales es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es comprensible, pero el que sí ya lo empieza a capitalizar en este momento, en la última semana sobre todo, es Marcelo Ebrard, porque él sí entiende muy bien no solo los mensajes, sino cómo se mueve la política y la diplomacia. Vimos hace unos días a John Kerry. Un día antes el presidente decía, Andrés Manuel López Obrador decía del departamentito del Departamento de Estado de Gobierno de Estados Unidos, de que los conservadores, y echándole al gobierno de Estados Unidos, y al día siguiente John Kerry, un hombre muy poderoso en la política de Estados Unidos, lo acompañaba hasta Guelatao, Oaxaca, para acompañarlo en el natalicio de Benito Juárez. Una cosa es el discurso, que puede ser todavía algo matizado, pero que cada vez está subiendo el tono, y otra cosa, lo que estabas refiriendo, es la política o las regulamentaciones. El ejemplo es el caso Tesla. Después de casi un mes que el presidente López Obrador y todo el López Obradorismo se dejó ir contra Tesla en la ubicación en Nuevo León, bastó una videollamada de 30 minutos entre Elon Musk, hasta donde sabemos, Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador y el gobernador Samuel García, como para que de pronto ya se apagara todo ese bombardeo que tenía la presidencia de la República para llevárselo a otra entidad que no fuera a Nuevo León. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Todo lo que estás comentando. No es tanto el tema de seguridad, sino la certidumbre jurídica y política y social que le están dando como garante a los inversionistas, particularmente de Estados Unidos. Estamos viendo que aquí en Nuevo León, la próxima semana o entre dos se va a anunciar otra fuerte inversión, no del nivel de Tesla, pero sí otra fuerte inversión de Estados Unidos. Van a seguir llegando a Nuevo León porque se le está brindando esa parte de la certidumbre jurídica, política y social, que es lo que está precisamente descuidando el gobierno de México contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Van a seguir apretando las tuercas? Sí. Por ejemplo, el AIFA se está documentando todos los aviones de carga en el aeropuerto Benito Juárez, no en el AIFA, pero esos aviones no pueden ser validados en el cruce de aduana con Estados Unidos. Otro ejemplo, todo el sistema aduanal de revisión con Estados Unidos, sea marítimo, terrestre o aeropuertuario, está con el warning o la alerta roja por el Departamento de Estados Unidos, por Homeland y por todas las agencias de seguridad, porque este gobierno, el de López Obrador, vulneró el sistema de vigilancia que está compartido entre las dos naciones, que sucede en todas las partes del mundo. Todo esto está llevando a amagar al gobierno de México contra lo más evidente que necesitamos en México, que es empleo y inversión. Y entre más inversión llegue, más cotos les van a empezar a poner al presidente López Obrador.
Oye, yo les digo, es que ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero así empezaron con Noriega en Nicaragua. No le gustaba los derechos humanos, lo empezaron a acusar de crimen organizado, de que Noriega estaba metido en el narco, y una mañana llegaron los SEALs o no sé quiénes, llegaron, agarraron a Noriega y se lo llevaron. Y ya se quedaron sin presidente en Nicaragua porque lo fueron a juzgar por un montón de delitos y crímenes de guerra y contra derechos humanos y demás. Le digo, es que los gringos nada más actúan una vez. Sí. Mira, tal como citas ese caso, hay otros casos en Panamá, en Colombia, que se pueden citar, incluso en Haití, de cómo ha actuado el gobierno de Estados Unidos cuando ya empieza a atentar contra sus ciudadanos, contra sus inversiones y contra sus intereses. Es muy definitiva la forma en que está haciendo. Pero más allá de lo que nosotros podemos decir, yo creo que la respuesta la tiene el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta gran manifestación por el 21 de marzo que hiciera en el Zócalo, que realmente es contestataria hacia lo que hicieron a favor del INE, lo que dice en una parte de su discurso, dice el presidente, y se compara con el presidente Lázaro Cárdenas, y luego dice una frase, me suena. Él es buenísimo, Andrés Manuel López Obrador, para agarrar lo que le llamamos soundbites, frases fuerzas de la gente, del pueblo, de lo popular, y dice me suena, reacciona toda la gente en el Zócalo, y luego comenta, dice, como el presidente Lázaro Cárdenas quiso poner como el siguiente presidente a su candidato, pero no pudo, y los intereses políticos, económicos y políticos de Estados Unidos concilió, y por eso fue el candidato y el presidente de la República fulanito de tal. Lo que nos está diciendo es que ya no es Claudia Sheinbaum, que él ya está abierto para que sea otro el candidato a la presidencia de la República por tal de salvaguardarse él. Es decir, si él no quiere ser extraditado a Estados Unidos porque el Senado y el Capitolio está muy insistente con el tema hacia el presidente López Obrador y su familia, particularmente su hijo, lo más seguro es que veamos que, según nos decían hace 2 semanas en la Ciudad de México, alguien muy cercano al Obradorato, nos decía, es que esto se va a definir en septiembre, quién va a ser el verdadero candidato, y él ya daba por sentado que no va a ser la candidata. Y si fuera así, ¿quién es el que llena los vasitos un poquito de todo? Un poquito de los peristas, un poquito de los morenistas, un poquito incluso hasta de los panistas, de los chinos, de Francia y de Estados Unidos, pues es Marcelo. Y a lo mejor ahí está la respuesta de lo que dijo en su discurso, de lo que tú estás comentando. Él probablemente se va a vacunar, se va a amparar con darles el candidato que ellos quieran en Estados Unidos, y que también todas las fuerzas políticas sociales no estarían menos desacuerdo que fuera Claudia Sheinbaum. Y de esa manera pudiera tener pues una mayor probabilidad de ganar, porque parece ser que su pleito también con el Poder Judicial pues va a redundar en que el plan B o saca el plan C, porque el plan B pues está cayendo poco a poco. A pedazos, y ahorita hace rato tú lo llevabas allá a todo el auditorio de Chihuahua Digital con la diputada federal, que te daba cómo se sigue cayendo y se seguirá cayendo el plan C, según gente de la Secretaría de Gobernación nos comentaba que ya tienen un plan C y plan D, y pues si no pasó la A, menos el B y menos el C y el D. Pero regresamos a lo mismo, lo que pasó en el Senado con Osorio Chong y Ricardo Monreal es porque no pueden tener desencuentros con Ricardo Monreal, porque es parte de lo que pudiera ser la derrota de Claudia Sheinbaum. Tienen que conjuntar esa fórmula Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard para fortalecer el triunfo de Morena en la siguiente presidencia de la República. No se da este hecho y la van a ver muy complicada, casi imposible de poderla ganar legalmente, transparentemente, la siguiente presidencia de la República. Oye, no, pues si Norma Piña ya lleva más aceptación que el mismo presidente, hoy salió en todos los medios, desde el Universal hasta el último ahí, cómo estaba la aceptación, y pues trae 61, trae bastante, anda muy bien, Norma Piña para presidenta.
Sí, verdad. Oye, y precisamente hoy en la mañanera, el presidente daba una cifra que veo que es un error de la gente que está alrededor allí en Palacio Nacional del presidente. Todos se están quedando con ese triunfo histórico que tuvieran en el 2018. Más de 30 millones de electores optaron por López Obrador, pero ya estamos viendo que aun cuando le dijéramos que sí, a Claudio Sheinbaum se reunieron 1.2 millones personas en el Zócalo para apoyar a López Obrador recientemente, no cambia de esa cifra del millón, y el nivel de aceptación de López Obrador está cifrado y está estancado, diría yo, en 14 millones. Y hoy da una cifra, López Obrador dice, hay entre 20 y 25 millones de conservadores en todo México. Si son 14 millones los de López Obrador contra 20, 25, y se apoyan esos 20, 25 millones a la ministra o a cualquier otro aspirante a la presidencia de la República, pues ya entrando en matemática simple, es mayoría la gente que no votaría a favor de la continuidad del López Obradorismo. Oye, es que los políticos no entienden que el ejercicio del poder erosiona su popularidad. Siempre van a hacer cosas para otras personas que son impopulares. Cuando eres una promesa y eres un candidato, pues todo mundo tienes la esperanza de que vaya a hacer las cosas que a ti te benefician como sector de la sociedad. Pero cuando ya llega, pues no puede hacer otra cosa nomás que su plan de gobierno. Y al ir afectando sectores, pues obviamente su popularidad va cayendo y se va erosionando. Y ellos no lo quieren aceptar, dicen, yo llegué con tantos millones de votos y son los que tengo. No, señor, cada vez que ha dado que ha hecho algo, pues ha afectado a unas personas y ha beneficiado a otras, y obviamente pues esas ya no quieren votar por usted. Mi querido Edgar, le das a clavo porque lo entiendes correctamente, y tú tu conversación tienes la cabeza muy fría, sobre todo con nuestros amigos los políticos. Desafortunadamente no conozco uno que no haya llegado al poder y que les haya olvidado esa parte que estás mencionando. Y simplemente, para los que nos están viendo en Chihuahua Digital, les doy aquí 3 puntos. El primer punto de lo que estás refiriendo, dicen, es que también la popularidad es intransferible. El que la gente votó y cree en López Obrador, no cree en los demás. Esa popularidad es de él, no es transferible. Número 2, y que todo el mundo lo trae, que los programas sociales. Si fuese así los programas sociales, ¿por qué perdió la presidencia de la República el PRI en el año 2000? ¿Y por qué perdió los gobiernos estatales? Pues a ti te tocó desde el 1980 y tantos, cuando empezó a perder las gobernaturas, no se digan las alcaldías. Y eso que le estaban apostando sin transparencia, sin supervisión, sin auditoría a los programas sociales, y empezó a perder el PRI. No es garantía los programas sociales del triunfo, no es tu base electoral. Y número 3, y últimamente me lo repiten mucho, es que ya la mitad del país, 22 estados, están gobernados por el movimiento de López Obrador. Sí, ¿y cómo estaba en 1998? En 1998 la gran cantidad de estados estaba gobernada por el PRI, y aún así ganó el PAN la presidencia de la República. ¿Y qué sucedió con Vicente Calderón? Exactamente lo mismo. Ya había más estados gobernados del PRI, sí, pero también del PAN había bastantes, y ya empezaba a gobernar el PRD y Partido Verde, y como quiera ganó el PRI con Enrique Peña Nieto. El que tenga 22 estados en el movimiento de López Obrador no es garantía que le vayan a dar el triunfo en la siguiente elección presidencial, es decir, el año que entra. David, muchísimas gracias por este enlace y por estar aquí platicando contigo. Es algo realmente enriquecedor. A mí me encanta más hacerlo con una copa de vino y platicando face to face, pero pues así como lo estamos haciendo ahorita, pues también está muy bien, y yo te agradezco la oportunidad que tenemos el día de hoy y de toda nuestra teleaudiencia de estar platicando contigo. Algo muy, muy interesante y muy enriquecedor. Muchísimas gracias, David. Al contrario, el agradecido soy yo, y sobre todo gracias por permitirme estar en contacto con todo tu vasto territorio de Chihuahua Digital. Ahí está mi imagen. ¿Y qué tal?
Bien puesta la camiseta de posta. Así debe ser. Gracias, un abrazo. Al contrario. Gracias. Bueno, y con esto terminamos. Yo me despido. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la 1:00 p.m. Que descanse. Hasta aquí la información como la necesita nuestra